Mis hermanos, buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este devocional, a este tiempo maravilloso que Dios nos concede de compartir la palabra, de mirar un poco de su palabra. Y es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Y vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo maravilloso al Señor y que Él sea el que hable y nos guíe a su palabra a toda verdad, que el Espíritu Santo tome este tiempo y que sea de bendición, que sea de alimento para nuestra vida, como siempre lo es la palabra de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has concedido hoy, lo que preparaste para nosotros en este día, lo que nos permitiste vivir. Grandes, Señor, son tus maravillas, Señor. Grandes son tus bendiciones, Dios mío. Son innumerables, Dios mío. Todo lo que tú haces a diario en nosotros, en nuestra familia, en nuestro alrededor, Señor. Gracias por bendecirnos tanto y grandemente, Señor. Muchas gracias por todo lo que pones a nuestra disposición. Gracias por cada bendición, Señor. Muchas gracias, Padre de los cielos, te doy en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que va a escuchar este devocional. Bendícele, llénales, instruyeles, Dios mío. Dales entendimiento a todos, danos entendimiento, una mente despejada, un corazón dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis hermanos, vamos a escuchar una melodía para empezar, para seguir con este devocional y luego vamos a la palabra. Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol. Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle, veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes, veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón
puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siempre eres fiel. Mis hermanos, después de esta melodía que nos recuerda la fidelidad y el amor de Dios hacia nosotros y que no nos deja solos y no nos abandona nunca, vamos a la palabra. Y la palabra para hoy se encuentra en Hechos 6, del 8, eh, del 8 al 15. Hechos 6, del 8 al 15. Y vamos a leer esta porción de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia hermosa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos estaban sentados en el concilio, al fijar, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mis hermanos, pues es impresionante ver esta parte, que aunque es una parte corta, de la vida de Esteban. Y esta parte de la palabra comienza diciendo que Esteban, y dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. Y dice que hacía grandes prodigios y señales. Y pues todos conocemos en parte de la historia de Esteban, que era un hombre de Dios que fue apedreado, que en esas estaba, quien lo, quien lo ayudó a apedrear, pues creo que era Saulo, antes de ser el apóstol Pablo. Y algo que a mí me impresiona de esta parte de la palabra es que dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y que hacía grandes prodigios y grandes señales en el pueblo. Y a causa de eso dice que se levantaron unos de la sinagoga llamada Los Libertos. Y me impresiona porque a veces uno cree que cuando es la palabra de Dios se está dando, cuando se están haciendo las cosas bien, cuando Dios está respaldando sus profetas, sus líderes, sus hijos o pastores o que sea, Dios les está respaldando, Dios les está bendiciendo cuando las cosas vienen de parte de Dios, porque dice que este hombre estaba lleno de gracia y era lleno de poder del Espíritu Santo, y era un hombre de Dios. Y mire que se dice que se levantaron los de una sinagoga y que empezaron a discutir con él. Dice que se levantaron la sinagoga llamada Los Libertos y de Cirene y de Alejandría. Alejandría es una ciudad que queda al norte de Egipto, queda Alejandría. Dice de Cilicia, los de Cirene
de Alejandría de Cilicia y de Asia. Dice, disputando con Esteban. O sea, esas personas que estaban ahí se levantaron en contra de Esteban. Dice que eran de una sinagoga. O sea, se reunían supongo yo, para alabar a Dios, para escuchar la palabra. Se reunían. Era como una iglesia hoy en día. Pero dice se reunían y que se levantaron para discutir con Esteban. O sea, no estaban recibiendo esa palabra que Esteban les estaba llevando. No estaban recibiendo esa palabra que Esteban estaba dando de parte de Dios. Y Esteban no lo estaba haciendo en sus fuerzas, Esteban no lo estaba haciendo a la ligera. Él estaba lleno de la gracia de Dios, estaba lleno del poder de Dios, estaba haciendo las cosas en el Espíritu de Dios. Entonces, mire que así, aún así, mis hermanos, se levantan enemigos. Es cuando a veces más se levanta el enemigo, más se levantan los enemigos en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, para distorsionar las cosas, para distorsionar lo que se dice, lo bueno, como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo sí le llaman bueno, porque sigue diciendo que ellos se levantaron y disputaban con Esteban. Pero dice el versículo 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y está espíritu con mayúscula, quiere decir el Espíritu Santo. Dice que ellos mismos no podían resistir como Esteban les estaba hablando. No podían resistir con esa sabiduría de Dios que tenía Esteban. Esa sabiduría con la que él les hablaba, esa sabiduría que Dios da, esa sabiduría que viene de Dios, porque la palabra dice que Dios es la sabiduría eterna, la sabiduría del cielo, pues es Dios. Y dice que él les hablaba con sabiduría, les hablaba en el Espíritu, les hablaba con el poder del Espíritu Santo. Y dice que ellos reconocían que no podían resistir esa sabiduría que había en Esteban. Entonces era un hombre de Dios, era un hombre que les hablaba la palabra correctamente, era un hombre que les hablaba la palabra con sabiduría, era un hombre entendido en la palabra, era un hombre que era sujeto a Dios, era un hombre que tenía el Espíritu Santo y les hablaba en el Espíritu Santo. Y dice que no lo podían resistir, no podían resistir esa sabiduría. La reconocían, reconocían que Esteban estaba lleno de sabiduría, reconocían que Esteban les hablaba de una manera diferente, les reconocían que Esteban les hablaba con poder, con sabiduría, con algo diferente, algo nuevo, algo eterno, pero no lo obedecían. Dice que entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Imagínense eso. En lugar de recibir la palabra, como dijo Jesús en alguna oportunidad, le dijo a los judíos, dice que a judíos que habían creído en él, y Jesús les decía, es que mi palabra no encuentra cabida en ustedes. Y la palabra lo dice, y yo lo noto como una tristeza que Jesús dice, les hablo la palabra, pero mi palabra no encuentra cabida en ustedes. Así estaba pasando aquí con esta palabra que Esteban les estaba dando. Esteban les estaba llevando la palabra de Dios y esta dice que hacía prodigios y hacía señales y todo en el pueblo, pero la gente no estaba recibiendo, la gente no tenía esa sabiduría para entender lo que él les estaba llevando la palabra de Dios, les estaba llevando prodigios y milagros y cosas nuevas, maravillosas, pero ellos no lo podían entender, no lo podían recibir, esas palabras no encontraron cabida en ellos. Y dice que empezaron a sobornar a otros, a pagarles a otros, a decirles a otros que dijeran que le habían oído decir a Esteban palabras en contra, blasfemas contra Moisés y contra Dios. Imagínense eso. Entonces uno se queda asombrado de ver estas cosas que suceden, aun cuando Dios habla por medio de estos hombres, de estas personas, por estos hombres que están ahí descritos en la palabra. Y mire todos los enemigos que se levantan, mire el enemigo cómo utiliza personas para mentir, como para poner por el piso los hombres de Dios. Entonces mire que eso todavía sucede hoy en día. Hay gente que escucha la palabra pero no la toma para bien,
hay gente que la toma para mal, o hay gente que quiere buscar el error, quiere buscar siempre ver lo malo, pero no reciben lo bueno. Entonces, eso estaba sucediendo en este tiempo con Esteban. Dice que sobornaron a personas. Estos de esas sinagogas sobornaron a personas para que dijeran que Esteban estaba diciendo mentiras, que estaba blasfemando contra Dios y contra Moisés. Dice que soliviantaron al pueblo, lo alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escriban, los alborotaron para que se pusieran en contra de Esteban, para que se pusieran en contra de la palabra que él les estaba llevando allí. No podían recibir esa palabra, no estaban preparados, dispuestos a recibir esa palabra. Entonces dice que alborotaron todo el pueblo para que todo el pueblo se pusiera en contra de él y no recibieran a sí mismo la palabra. Entonces, una maldad, la maldad de unos quería llevar a los otros a más maldad. La incredulidad de unos quería llevar a otros, convidar a otros a la incredulidad. Y así sucede muchas veces. A veces una persona incrédula quiere contagiar a otro de su incredulidad, quiere contagiar a otro de sus mentiras, quiere contagiar a otros de las cosas malas. Y por no recibir lo bueno que proviene de Dios, por no recibir la palabra de Dios. Entonces quedan expuestos cuando no se recibe la palabra de Dios correctamente como es la palabra de Dios, pues se levantan los argumentos, se levantan las excusas, se levantan los odios, se levantan la envidia, se levanta todo lo que dice la palabra que se levanta en contra. Entonces mire que eso hicieron ellos allí. Supongo le pagaron a personas para que dijeran mentiras, que Esteban no estaba llevando la palabra de Dios, no, él estaba haciendo prodigios y milagros en nombre de Dios, sino que estaba blasfemando contra Dios. Imagínense eso, mis hermanos, que Esteban estaba era blasfemando contra Dios y contra Moisés. Y alborotaron el pueblo y dice que arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, lo cogieron y lo llevaron para ponerlo preso, supongo yo, para llevarlo ante las autoridades. Con mentiras, dijeron una cantidad de cosas y dice que y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mire lo impresionante. Esteban iba a llevarles la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Y ellos no querían, tenían temor que le quitaran sus costumbres. Dice que las costumbres que les había dado Moisés. Ellos estaban viviendo por costumbres, ellos estaban viviendo por religiosidad, ellos estaban viviendo por las costumbres de sus antepasados y se negaban a recibir la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, se negaban a recibir algo nuevo, se negaban a recibir algo diferente, se negaron a esa posibilidad de recibir algo nuevo. Y dice que este hombre estaba blasfemando y decía que ese Jesús de Nazaret destruirá el lugar, ese lugar y cambiará las costumbres que ellos tenían de Moisés, de sus antepasados. Dice entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué impresionante reflejar esa gloria de Dios, qué impresionante reflejar ese amor de Dios, qué impresionante que una persona pueda reflejar ese rostro, dice que como de un ángel, esa pureza, esa sencillez de corazón, esa limpieza de corazón, ese amor de Dios que se reflejaba. Dice que al verlos los del concilio y al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron que ese hombre, o sea, vieron como vimos hoy la palabra, que no tenían nada en contra de Esteban, que no veían nada en contra de Esteban, que lo que veían era santidad en ese hombre, que lo que veían era a Dios reflejado en ese hombre,
en sus ojos, en su rostro, se manifestaba la pureza de Dios, se manifestaba la sabiduría de Dios, se manifestaba en este hombre el amor de Dios, esa libertad que Dios da. Esto se refleja cuando se tiene dentro de nosotros, en el corazón, esa libertad, esa vida de Dios, esa vida que da la palabra. Eso no solamente se queda dentro de nosotros, sino que eso se refleja. Dios lo resalta y lo saca a la luz. Dios lo saca en su momento, a su manera, en su voluntad. Pero mire que Dios hace que muchas personas vean quizá lo que uno no ve. Dios lo resalta. Dios hace que otros lo vean. Y qué hermoso es eso, porque se nota que este era un hombre íntegro, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre sencillo de corazón, un hombre que procuraba la vida de Dios en él. Y no solamente Dios lo sabía, pero sino que se notaba externamente. La gente lo veía, la gente lo notaba en su rostro. Dice que tenía un rostro como de ángel. Qué impresionante eso. Qué impresionante eso que Dios hace cuando uno, yo creo que dispone el corazón y dispone la vida para Dios. Eso se nota por fuera, no solamente queda dentro, sino que eso sale a la luz. Así como a veces, o a veces no, casi siempre, la maldad en las personas también sale en sus malas palabras, en sus malas acciones, en sus malas decisiones, en todo lo malo que se refleja por fuera, se refleja la maldad. Es imposible que lo bueno que Dios coloca en nosotros, es imposible que lo que Dios hace en nosotros, es imposible que la libertad que Dios nos da, es imposible que los cambios que Dios hace en nosotros internos, cuando le permitimos que el Espíritu Santo haga esas maravillas en nosotros, es imposible que no se note también. Si la maldad se nota, pues lo que proviene de Dios, así levante enemigos, así se levante el enemigo y se levanten enemigos y distorsionen lo que Dios ha puesto en nosotros. A veces la gente lo ve para mal, pero, pero es agradable saber que Dios es el que nos respalda y que Dios es el que da el crecimiento a lo que Él nos da. Y se van a levantar enemigos, como lo vemos aquí con Esteban. Se van a levantar enemigos en contra de la palabra, en contra de lo santo, en contra de lo que le agrada a Dios. Pero pues es nuestra responsabilidad hacerlo a la manera de Dios y Dios dará la recompensa y Dios dará la victoria. Porque como dice el Señor, ¿qué recompensa hay si nosotros solamente bendecimos a los que nos bendicen y nosotros hacemos lo bueno entre los buenos? Pues en realidad estamos haciendo lo normal. Pero si nos proponemos llevar la palabra a los lugares donde de pronto hay muchos enemigos de la palabra, hay muchos enemigos de las cosas de Dios, muchos enemigos de la iglesia del Señor que no quieren oírla, ahí hay gran recompensa y ahí hay es un privilegio y aunque no sea tan fácil como le pasó a Esteban, porque dice que lo llevaron ante el concilio, pero no vieron nada malo en contra de él, sino al contrario, vieron fue la gloria de Dios ahí en él, vieron su rostro como de un ángel. Qué pureza la de este hombre, qué intimidad la que este hombre tenía con Dios. Y si después vamos a seguir viendo la vida de Esteban y pues es maravilloso todo lo que tiene que ver con Esteban, este hombre de Dios. Entonces, mis hermanos, mmm, que esta palabra me bendecía muchísimo porque eh, lo confronta a uno, porque uno dice, pero bueno, este hombre estaba siendo guiado por el Espíritu, estaba haciendo las cosas bien y mire todo lo que inventaron, sobornaron gente para que dijera mentiras, cosas que él no había dicho y todo porque no quieren salir de sus costumbres, no quieren salir de su comodidad, pero pues que Dios nos ayude a perseverar, a mantenernos, a que no importa lo que se levante alrededor nuestro, no importa los enemigos que se levanten, los enemigos de la fe, los enemigos de la palabra, no importa los enemigos que se levanten, que Dios nos ayude a permanecer, a perseverar, a mantenernos, a no dejarnos opacar, a no dejarnos, sino tener esa integridad con Dios, tener esa intimidad con Dios, esa seguridad
que lo que hagamos para Dios, Dios va a dar la recompensa y Dios lo va a multiplicar y Dios en su momento lo va a sacar a la luz. Entonces, que no importe los enemigos que se levanten, sino que hagamos lo que Dios nos envía a hacer y que lo hagamos con amor, que lo hagamos con la guía del Espíritu Santo de Dios y que lo hagamos todo como para Dios lo debemos hacer. No importa si es en el trabajo, si es en la casa, si es en la familia, si es en la iglesia, si es en el ministerio, no importa lo que Dios nos coloque a hacer, que lo hagamos bien, que lo hagamos para Dios, que lo hagamos correctamente, que lo hagamos de la mejor manera, con voluntad, lo hagamos correctamente y no importa los enemigos. Habrán unos que no creen, habrán unos que no agradecen, habrán unos que no reconocen el bien, pero habrán otros que sí. Y entonces, pues lo importante es que lo hagamos para Dios. Mis hermanos, este era el devocional para hoy y espero que les sea de mucha bendición y que sigamos pendientes porque sigue la defensa de Esteban y la muerte de Esteban y sigue esta palabra ahí en Hechos que nos bendice muchísimo, que nos conforta mucho y que nos pone a decidir por el bien y a que no importa lo que se levante, aferrarnos a Dios, porque Dios es el único que nos sostiene, Dios es el único que nos da paz, Dios es el único que nos sostiene para continuar, que no importa los adversarios, es, Dios siempre es más poderoso que todo adversario y que toda dificultad. Que mis hermanos, Dios los bendiga, que ojalá hayan tenido un día maravilloso, tengan una noche maravillosa, que Dios les continúe bendiciendo, que la palabra les nutra, les llene, les llene de paz, les llene de gozo, de alegría y que nada, adelante sigamos con el Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu gran amor, tu misericordia, Dios. Gracias por tu palabra porque es viva, Señor. Gracias por estos hombres, Señor, que lo dieron todo, Dios. Gracias por estos hombres llenos de ti que llevaban la palabra, Dios mío, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que no les importó las adversidades, que no les importó lo que se levantó en contra, Señor, sino que ellos estaban llenos de ti, Señor. Reflejaban tu amor, reflejaban tu presencia, reflejaban la integridad que tenían por dentro, esa comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer, a mantenernos en ti, Señor. Que no permitas que nuestra fe decaiga, que no nos debilitemos, Señor, sino que nos levantemos, Señor, que te busquemos, Señor, que te hallemos, Señor, que seamos aliados en ti, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias por este privilegio de compartir tu palabra, por esta enseñanza maravillosa, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y gracias Espíritu Santo de Dios. Bendiciones mis hermanos.